La sucursal de los cielos presenta Columnas del Reino. Un programa dedicado a esclarecer todas las dudas concernientes a la revelación profética de la venida del reino de los cielos, para discernir los tiempos en que estamos viviendo y prepararnos para la venida del gobierno que cambiará para siempre la vida en la tierra. Bienvenidos a su programa Columnas del Reino. Este es nuestro primer programa de una serie que hemos titulado Desde el Edén hasta la venida del reino. Hemos creado este programa para aclarar muchas dudas y muchas preguntas y cuestionamientos que muchos hermanos y personas que están empezando a escuchar acerca del Eterno tienen. Hemos visto que hay mucho desconocimiento en cuanto a las doctrinas bíblicas originales, y esto es en parte por la apostasía, que es uno de los temas que vamos a tocar en esta serie. Apostasía significa abandonar la verdadera fe. Vamos a comenzar entonces con este primer capítulo, empezando desde el principio, desde el Génesis. ¿Quién fue Adán? Les habla su servidor, el hermano David Macías, un investigador llamado por el Eterno directamente. Hace 17 años tuve una experiencia en la que el Dios Eterno me llamó y me reveló todo acerca de su Hijo Jesús y acerca del reino de los cielos. Y por eso es que también me he dedicado a esta labor, entendiendo que mi misión en esta vida es hacer entender en qué consiste el reino de los cielos, cómo se entra al reino de los cielos y cómo vivir en el Espíritu para poder heredar la tierra que el Señor ha prometido a todos los que le siguen, y el reino en el que va a reinar Jesús de Nazaret y todos los que resuciten en su venida. Me acompaña Ricardo Giraldo, un hermano que conozco hace más de 17 años. Ricardo, bienvenido. ¿Puedes contar un poco quién eres tú, por qué estás en este programa, para la gente que no nos conoce o que todavía no te conocen? Claro que sí, David. Muy buenos días, donde sea que me estás escuchando, en cualquier parte del mundo, ya que la tecnología es especial y nos la ha dado nuestro Eterno, nuestro Padre Eterno, para poder llegar ahí donde estás tú, escuchando este programa, y te vamos a resolver absolutamente todas las dudas y todo lo que has estado cuestionándote en tu corazón y en tu mente, de todo lo que tiene que ver desde Adán hasta todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos, y todo lo que tiene que ver con por qué estamos acá y por qué pasó lo que pasó en el Edén. Como decía David, mi nombre es Ricardo y llamado por el Eterno desde antes de la creación, como así lo ha dicho el Señor a mi espíritu. Estamos aquí los dos para responder preguntas. A David Dios lo puso a investigar muchos años para este momento, y entendí que la obediencia es muy importante. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Eso es lo importante. Sí. Muchas gracias, David. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Hemos recibido muchas preguntas porque hay mucha confusión. La gente no sabe quién es Jesús de Nazaret, no saben quién fue él, o las personas que han escuchado acerca de Jesús tienen una idea muy distorsionada de quién fue este rabino que caminó en la tierra de Israel hace más o menos 2000 años, que dijo ser el Mesías, que fue
ajusticiado por eso, que fue ajusticiado, no, que fue condenado por declarar eso y que fue asesinado y colgado de una cruz, que era la forma como se ejecutaba el Imperio Romano a los criminales y a las personas que habían cometido los peores crímenes, como asesinatos o robos muy delicados. Y luego de eso hay un testimonio de que él resucitó, que volvió a vivir físicamente. Los discípulos que lo siguieron tocaron sus manos, metieron sus dedos en las llagas ya curadas, y luego fue llevado a los cielos. Y hay testimonios alrededor de todo el mundo de personas que han escuchado o lo han visto o han sido llevados a los cielos y han visto a Jesús vivo. Pero aún así hay mucho desconocimiento de quién es Jesús. No se entiende bien su papel o el por qué murió o por qué nació en las condiciones que nació. Y precisamente este programa es para aclarar esas cosas. Hay un salmo que el rey David, un poema que estaba pues escrito para ser cantado, que el rey David, que era un antepasado de Jesús de Nazaret, escribió. Y quiero empezar leyendo este salmo. Dice así, es el salmo número 8 para los que lo quieran seguir ahí en su casa. Dice, está escrito: al vencedor sobre Gitit. Gitit es una melodía, salmo de David, o sea que escuchen, está dedicada al vencedor. Dice esto: oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu alabanza sobre los cielos. De la boca de los bebés y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú compusiste, yo me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho un poco menor que los ángeles, y luego lo coronaste de gloria y de hermosura. Le hiciste señorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bueno, esta es una pregunta que se hizo el rey David cuando un profeta le vino a dar la noticia de que de la familia de él nacería el Mesías, al que el Creador consideraría su hijo y que sería el que traería la bendición a toda la tierra. Él quedó abrumado y por eso dice, ¿qué es el hombre y qué es el hijo del hombre? Para que lo visites. El hijo del hombre en el original hebreo, y el hombre se dice Adam. Adam es la palabra para hombre. Entonces lo que está diciendo, ¿qué es el hijo de Adán? ¿Qué es Adán? ¿Y quién es el hijo de Adán para que lo visites? Por eso vamos a comenzar entonces por el principio. ¿Quién fue Adán? ¿Quién fue Adán? El Génesis fue escrito por Moisés, un descendiente de Adán, en la época en la que el pueblo de Israel estaban viviendo como esclavos en Egipto. Hay muchas personas que ya más o menos conocen la historia de Moisés. No vamos a profundizar en este momento en la historia de Moisés, pero vamos a mencionar que Moisés fue el que escribió el Génesis, donde hablan sobre Adán y donde explican la creación de Adán. Hay un tema en cuanto a la creación de Adán que es importante tocar, y es que en el Génesis nos dicen que el Señor creó a los seres humanos, y los creó varón y hembra, y los bendijo y les dijo: multiplíquense y llenen la tierra, o vuelvan a poblar la tierra, como dice en el original hebreo. Y esto ha hecho pensar a muchos estudiosos que si Moisés escribió que en el principio todo estaba desordenado y vacío, la tierra estaba desordenada y vacía, el Creador no ha hecho nada desordenado y vacío.
Las palabras en el hebreo es tohu. Todo lo ha hecho bueno, bohu. claro. Exacto, entonces si al principio dice que la tierra estaba desordenada y vacía, fue porque ocurrió algo que la desordenó y la desoló. Algo ocurrió desde el principio, entonces el Señor creó otra humanidad para que repoblara la tierra. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas personas que están, digamos, adoctrinadas con todas las teorías sobre la evolución y sobre los dinosaurios y tantas cosas que nos han presentado como una verdad, aunque en este momento es muy cuestionable toda esa verdad que nos han enseñado los evolucionistas. De todas maneras, algo sí ocurrió, un cataclismo. Más adelante los profetas van a decir que lo que ocurrió fue que hubo una guerra en el cielo. Y esa guerra en el cielo vino y afectó a la tierra, causó un cataclismo acá y la dejó desordenada y vacía, por lo cual el Creador tuvo que comenzar de nuevo y creó varones y hembras y les ordenó que repoblaran la tierra. Y es muy, muy interesante esto porque a esta humanidad el Señor les dio como alimento las hierbas del campo y les dio como alimento los frutos de los árboles y los granos. En ese momento no había canibalismo en el sentido de que no se comían los animales, nadie comía los animales. Esto es muy importante entenderlo porque la tierra en ese momento, al parecer, tuvo un nuevo comienzo y todo quedó reconstruido y era bueno en gran manera. Y más adelante ya nos cuenta en el capítulo 3 de Génesis cómo fue creado Adán. Así que Adán es una especie diferente a los humanos que poblaron la tierra después del cataclismo que ocurrió y que desordenó todo. Y Adán fue creado precisamente con el propósito de que fuera el rey, el Mesías, el que iba a coordinar toda la creación en la tierra y también en los cielos. Entonces nos cuentan que Adán fue creado del polvo de la tierra, similar al ser humano, como el ser humano que vivía en la tierra, pero con algo muy especial. A él el Creador le sopló su aliento, le dio su espíritu, su ruaj, su Espíritu Santo, y esto lo convirtió a Adán en un alma viviente. Esto es muy importante entenderlo porque los otros seres humanos que poblaran la tierra, que fueron creados multitudes, varones y hembras, que fueron hechos a imagen de Dios también, no tenían el Espíritu de Dios. O sea que no eran seres inmortales. Esto es muy importante, porque alma viviente significa un alma que tiene vida y que tiene vida eterna. Eso significa la palabra alma viviente. Y este Adán, que fue creado del polvo de la tierra, no fue puesto en la tierra como los demás animales, sino que fue puesto en un jardín especial que se llamaba el Edén. Y allí vivía con el Señor, con el Creador, y sirviéndole como su mano derecha. Y las Escrituras nos dicen que Adán era hijo de Dios directamente. Eso lo dice el evangelista Lucas. Si nosotros miramos al principio del Evangelio según Lucas, Lucas nos va a contar que Adán, él tiene ahí todo el linaje de dónde viene Jesucristo, toda la genealogía, y esto es muy importante entender por qué está incluida esta genealogía, porque el evangelista tenía que demostrar que Jesús de Nazaret es un descendiente de Adán, porque así es como Jesús de Nazaret se llamaba a sí mismo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán. Así es. Solo que no nació de uno, obviamente no podía nacer de un hombre, sino que nació de una mujer y de una mujer virgen. Y ahorita vamos a explicar por qué tuvo que nacer de una mujer virgen este nuevo Adán, este segundo Adán. Pero primero hablemos de quién fue Adán. Adán entonces era como el Mesías, era como el Cristo que llaman, era como Jesús de Nazaret fue.
fue creado del polvo de la tierra, tenía el Espíritu de Dios y tenía autoridad por encima de todo lo que había en la tierra y lo que había en los cielos también. Y vivía en el Edén. No vivía en la tierra como los demás seres humanos, sino en el Edén, y no tenía que trabajar en el sentido de que no tenía que cultivar para comer, sino que en el Edén todo se le daba y tenía todos los alimentos necesarios y podía comer del árbol de la inmortalidad y vivir eternamente. Entonces nos cuenta el Génesis qué fue lo que ocurrió. Y este es el detalle que es muy importante, porque él se sentía solo y no encontró como una compañía, una ayuda idónea para él, una compañera entre los humanos que estaban en la tierra, ni entre las bestias que estaban en la tierra, porque no lo entendían, obviamente, porque no tenían el espíritu de santidad. Entonces no iba a tener comunión con ninguna hembra o mujer de la humanidad que estaba habitando en la tierra. Por lo tanto, el Señor lo hizo caer en un sueño profundo y extrajo de su costilla el ADN. Esto es muy importante entenderlo, porque hoy en día que se ha avanzado tanto en el conocimiento genético, los mismos genetistas han dicho que el ADN más puro que se puede extraer de un ser humano se extrae precisamente de la costilla. Y esto, que apenas lo están declarando los científicos en esta época, ya no lo había declarado Moisés, que exactamente fue lo que hizo el Creador en el Génesis. Extrajo ADN puro de esta creación perfecta, porque esta creación era la imagen perfecta de él como un ser humano, Adán, y además tenía su espíritu de santidad, su espíritu, su ruaj, su espíritu de eterno. Por lo que esta compañera que él creó para Adán era perfecta para él. Tanto que cuando Adán la conoció y se despertó y la vio... Dime. Sí, Ricardo. La ayuda idónea. La ayuda... Hueso de mis huesos y carne de mi carne. La ayuda idónea. Exactamente. El Padre siempre había soñado de tener una familia, y por eso crea a Adán. Y como dice David, le hace ayuda idónea y es él. Y así empieza la familia, y así empieza a crearse el sueño de Dios. Así es, exactamente. Así fue como empezó esa familia. Y el sueño de Dios era que ellos tuvieran muchos hijos, por eso le hizo una mujer, para que tuviera muchos hijos y tuvieran hijos en el Edén y fueran hijos inmortales como ellos. Pero ocurrió un detalle, que es precisamente lo que muchas personas no han entendido, que está ahí escondido a simple vista, pero que es la verdad. Eva... ahí es donde es importante aclarar algo, y es lo que nos habla la palabra: clama a mí y yo te responderé cosas nuevas que el mundo no conoce. Muchas veces ese clamar a mí lo hacemos en la carne y no en el espíritu, no viviendo en el espíritu. Cuando las personas logran vivir en el espíritu, ahí es cuando el Padre empieza a tener revelaciones, así como hablaba con Adán, de esa misma forma. Y eso hoy en día lo podemos lograr, David. Claro. Y vamos a ver cómo ustedes que nos están escuchando también lo pueden lograr, porque es para eso que estamos en este conversatorio con David, porque ustedes se preguntarán, sí, muy bueno esto, pero queremos algo práctico. Y ahí es cuando vamos a hacer esto muy práctico para que ustedes entiendan cómo también a ustedes les puede revelar el Padre y hacerse esa familia con Él. Vamos a ver todo esto. David, qué interesante todo esto que nos estás contando. Esto es muy interesante, y más que interesante, es muy revelador cuando finalmente uno logra ver qué fue lo que ocurrió en el Génesis.
porque, como lo dije ahorita, eso está escondido a simple vista y ha sido, digamos, ocultado más sobre la apostasía, pero las personas que han tenido, los que han manejado siempre el poder en el mundo, se las han arreglado para que ciertos detalles estén ocultos de la mayoría y así no se entienda muy bien el mensaje. Pero es imposible entender quién es Jesús de Nazaret si no entendemos quién fue Adán, quién era la mujer de Adán y qué fue lo que pasó en el Edén. Es muy importante entender lo que pasó en el Edén, tal como las escrituras lo declaran. Las escrituras de cualquier traducción lo declaran de forma clara y específica. No hay que ir muy lejos, no hay que rebuscar, aunque hay textos que no están, digamos, que no son bíblicos, que llaman extrabíblicos, que sirven para confirmar, pero en la misma escritura, si las miramos con la mente abierta y haciéndole como preguntas a la escritura, ella definitivamente es muy clara en decirnos que lo que pasó entre Eva y Adán y la serpiente, que fue lo que precisamente precipitó la caída de Adán, de los hombres, y la expulsión del Edén y la pérdida de la inmortalidad, fue precisamente lo que llaman un adulterio. Un adulterio es... Así es. Es lo que ocurrió. O sea, la serpiente que habla el Génesis no era un animal, una culebra que estaba por ahí, porque Eva, o pues en ese momento ya no se llamaba Eva, sino la mujer de Adán, ella habló con la serpiente, conversó con ella, o sea que era un ser con el que hablaba, un ser sapiente que podía hablar. Y la vio ojos y también hubo algo, una interacción muy interesante entre la serpiente antigua, que habla más adelante la palabra en el Nuevo Testamento, pero sigue que esto está muy, muy revelador para las personas que siempre se han hecho esta pregunta. Sí, como estás diciendo, lo que ocurrió pues, en todos los libros de infantiles, cuando hablan de Adán y Eva, muestran una serpiente en un libro, en un árbol, y que ella se coge un fruto, una manzana o una pera o un higo, pero en realidad eso es un lenguaje simbólico para lo que en realidad ocurrió, puesto que en el hebreo que escribió Moisés, la palabra comer, que dice ahí que ella comió del fruto, tiene una connotación sexual. Comer significa que tuvo una relación sexual, o sea que hay una implicación de una relación sexual entre la mujer y la serpiente. Así que esta serpiente, en realidad, para poder entender quién es la serpiente, tenemos que, en el libro de Apocalipsis, de Revelación, el apóstol Juan dice que la serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás, que engaña al mundo entero, que también lo llaman Lucifer o Jalel en el hebreo, es un ser sobrenatural, un ángel o un querubín que estaba en el Edén, caminaba sobre las piedras de fuego, como dice el libro del profeta Ezequiel. Y los ángeles, como podemos ver en varios textos del Antiguo Testamento, tienen el poder de convertirse en humanos. Podemos ver que cuando visitaron a Abraham unos ángeles, 3 ángeles se presentaron como parecidos a 3 seres humanos, semejantes a hijos de hombre. Los profetas que vieron ángeles los vieron semejantes a hijos de hombre, o sea, semejantes a Adán. Así que cuando se van a comunicar con los hombres, los ángeles siempre han tenido la capacidad de cambiar de forma y presentarse como hombres. Entonces esto es lo que está oculto ahí a simple vista. ¿Y cómo sabemos que esto fue lo que ocurrió ahí? Lo sabemos si deducimos de lo que ocurrió después, de la sentencia que el Creador le dijo a la mujer. Al parecer lo que ocurrió fue que, o sea, este querubín protector se le presentó a ella y le dijo que no podía comer de todo lo que había en el jardín. Y ella le dijo, no, sí podemos comer menos el fruto del bien y del mal.
Y obviamente el fruto del bien y del mal también es una metáfora para hablar de el hecho de estar sexualmente con la serpiente. La serpiente era este ángel querubín era el guardián del árbol del conocimiento del bien y del mal, y era también conocido como Samael, el ángel de la muerte. Entonces él la engaña y le dice que ella le dice, no, si comemos del bien y del mal nos vamos a morir, nos volvemos mortales. Ella no sabía por qué ni cómo iba a hacer eso, pero Satanás se las ingenió para decirle que eso no era verdad, que era mentira, que no iban a morir, que antes se iban a abrir sus ojos y iban a conocer mejor el bien y el mal. Ser como dioses, eso es bien importante. Y ser como los dioses, correcto. Y los dioses en la antigüedad eran los mismos ángeles. O sea, le dijo, lo que les falta a ustedes para ser como los ángeles es conocer el bien y el mal. Y lo van a conocer estando conmigo. Eso más o menos fue, digamos, lo que le dijo, lo que le hizo pensar Satanás a esta mujer. Entonces ella accedió a estar con él, y de ahí es de donde se engendró a Caín. Ese es el origen de Caín, y esa es la razón por la que muchas personas no han entendido. También, David, que se abrieron los ojos. Se les abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Correcto. Entonces, mira lo interesante que es bien interesante que nuestros oyentes entiendan realmente qué es que se le abrieron los ojos, porque eso pasa y eso le ha pasado a todo el mundo, y es lo que tenemos que lograr, y es cerrar nuestros ojos al mundo para poder abrir los ojos espirituales a lo que quiere nuestro Padre enseñarnos. Bueno, ha habido muchos avances ya en materia científica también del conocimiento el funcionamiento de la glándula pineal, que es una glándula que tenemos en el cerebro todos nosotros, que es similar como a un pino, por eso se llama glándula pineal. Es similar al pino, a la semilla del pino, y que cuando se abre empieza a girar, y que funciona muy similar al tercer ojo que tienen los reptiles. Los reptiles tienen un ojo en medio de la frente y funciona. Ellos pueden ver a través de ese ojo con toda claridad, aunque tengan los otros ojos cerrados. Esto es muy importante porque el ser humano tiene esa habilidad. Esto se puede... ¿Cómo se puede saber esto? Personas que están caminando dormidas, sonámbulas, no se tropiezan con nada. Hay unos que van a la cocina, sacan cosas de la nevera, cocinan y están con sus ojos completamente cerrados, con sus ojos, digamos, los ojos de la carne, pero entonces tienen otro ojo con el que pueden ver perfectamente. O personas que están bajo hipnosis con los ojos completamente cerrados son capaces de escribir en medio de unos renglones perfectamente sin salirse del renglón su nombre, inclusive datos de cosas que están viendo. Entonces esto es algo que es real, y Jesús de Nazaret también habló de esto cuando dijo: si tu ojo está bien, está sano, todo tu cuerpo estará lleno de salud, pero si tu ojo está mal, entonces todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Ahorita podemos ampliar un poco más el tema en cuanto al tercer ojo y el ojo espiritual, pero digamos que Adán y su mujer en el Edén estaban entre los querubines, entre los seres celestiales, y también podían ver al Eterno, al Padre Todopoderoso, y ellos no lo veían con los ojos de la carne, aunque tenían un cuerpo como el que tenemos nosotros, creado del polvo de la tierra. En realidad ellos estaban viviendo en una experiencia de inmortalidad, estaban viviendo en la gloria y no necesitaban tener los ojos de su carne abiertos. Digamos que para entender esto un poco, es como si el ser humano hubiera sido creado
una especie de ser anfibio que tuviera la capacidad de estar en un ambiente como la tierra para poder venir y gobernar sobre los seres de la tierra y poderlos entender y ver con esos ojos las cosas de esta tierra, y además tenían la capacidad también de ver con el ojo espiritual y así ver espiritualmente y ver lo invisible, ver esa otra dimensión. Lo que Satanás entonces, o la serpiente, le ofreció a esta mujer fue abrirle los ojos de su carne para que ella pudiera ver el bien y el mal, para que pudiera ver que había bien y que había mal, porque en ese momento para ellos no existía el bien y el mal, solo existía el estado perfecto del paraíso, del Edén, solo estaba la bondad absoluta del Padre Celestial, pero no conocían el mal. Entonces esta unión entre la serpiente y la mujer trajo como consecuencia que engendrara a Caín, y además trajo como consecuencia que ya ella repitiera el mismo acto con su esposo, con Adán. Entonces la raza humana, todos los descendientes de Adán, a partir de ese momento quedaron adulteradas, porque ya se adulteró el ADN, y ese adulterio trajo como consecuencia la muerte. Voy a compartir aquí una lectura de un Targum de Jonathan. Los Targums, para explicar un poco qué es un Targum, son las traducciones que los rabinos en la época de Babilonia, o sea, más o menos 500 años antes de Cristo, en esa época el pueblo de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia y perdieron el idioma original hebreo, y obviamente aprendieron arameo, que era la lengua de Babilonia, una mezcla entre el árabe y el hebreo, y eso era lo que hablaban, un dialecto arameo con mezcla de hebreo. Entonces en esa época los rabinos tuvieron que hacer una traducción de las escrituras de Moisés al arameo, y además de traducirlas, las explicaban para que las personas les quedara muy claro lo que significaba, sobre todo cuando había lenguaje simbólico. Entonces esto es una traducción al arameo de Génesis con la explicación de Jonathan, el rabino. Esto es de la época después de la deportación a Babilonia. Y Adán conoció a su mujer Eva, que estaba preñada por Samael, o sea, Satanás, el ángel de la muerte. Y ella concibió y tuvo a Caín. Él era como los seres celestiales y no como los seres de la tierra. Y ella dijo: he adquirido un hombre del ángel del Señor. Entonces miren que los rabinos, y era la escritura a la que tuvo acceso Jesús de Nazaret y los apóstoles de Jesús en su época. Para ellos no había ninguna duda que lo que había ocurrido en el jardín del Edén era que había ocurrido este adulterio. Era lo más importante para entender por qué estamos en este mundo, porque a partir de ese momento, digamos que comenzó un plan B. Y el plan B del Creador consistió en permitir que esto ocurriera y permitir que todos la descendencia de Adán nacieran, pero ya no en el Edén, sino que nacieran en esta tierra, y donde hay bien y donde hay mal y donde hay vida y hay muerte, y que nacieran con la sangre adulterada, con la sangre ya, digamos, el ADN, nuestro ADN tiene esa marca genética que es la que nos hace que muramos, y por eso los científicos llevan tanto tiempo investigando, quieren descubrir la partícula de Dios, quieren descubrir el gen de la muerte, porque han descubierto que el ser humano no muere por las enfermedades o porque se desgasta el cuerpo en sí, sino que el ser humano muere porque genéticamente la muerte está escrita en el ADN. Entonces, una vez que entendemos, y los que quieran ampliar más acerca de este tema, nos pueden escribir a sucursaldeloscielos@gmail.com. Pero una vez que entendemos que esto fue lo que realmente ocurrió en el Edén, entonces todo se aclara, porque precisamente el Creador lo que le dijo a Eva
Y Adán, en el momento en que se dio cuenta que habían adulterado y que habían transgredido, fue que iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esto es muy importante, eso lo encuentran en Génesis capítulo 4, donde el Señor dice: yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente, y un día van a ser uno de la mujer que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Entonces miren que desde ese momento la serpiente fue la que quedó con dominio en esta tierra, quedó con el reino de la tierra, y como la serpiente era el ángel de la muerte, entonces empezó a través de la muerte a gobernar sobre la raza humana que estaba condenada a morir, que nacía, cada ser humano que nacía condenado a morir. Y además de eso, en la tierra nació también la simiente de la serpiente, que es Caín, que es la raza de Caín. Eso lo vamos a... Hay algo ahí bien importante en la genealogía que nos trae la palabra de Dios, donde aparece el Mesías. Esa genealogía, desde Adán hasta el Mesías, hasta Jesucristo, no aparece Caín. Eso es muy importante porque eso nos indica también que hay, como lo decía Jesús, ustedes son hijos del diablo, o sea, de la serpiente antigua, llamada diablo. Entonces es importante saberlo porque ahí nos indica y está escondido de que llegó Caín, y desde la genealogía de Caín empieza todo el tema de Satanás y todo lo que ha hecho Satanás en este mundo. Vamos a seguir entonces con el programa. David, interesante, revelador, lo que nos estás contando a todos los oyentes que están escuchando este programa alrededor del mundo. Sí, ese tema es fundamental para poder entender quién es Jesús de Nazaret, por qué su mensaje acerca del reino de los cielos, y para entender realmente en qué consiste la profundidad de este mensaje sobre el reino, y entenderlo de la misma manera como lo entendieron los discípulos de Jesús, que estaban muy al tanto de toda esta información que estamos compartiendo. En ese momento en la tierra empezaron a vivir Adán y Eva, y de hecho Adán le puso Eva porque ella iba a ser la madre de todos los seres vivientes. Es muy revelador. Madre de todos los vivientes. Es muy revelador porque no iba a ser la madre de todos los hijos de Adán. Él no le llamó, si no le hubiera llamado Adana, porque era la madre de todos los hijos de Adán, sino que le llamó Eva, que significa vida de todos los vivientes. Esto es revelador también porque significa que ella iba a ser la madre no solo de la raza de Adán, sino también de la raza de la serpiente. Entonces ahí empezó en la tierra una enemistad que de donde surgió el primer asesinato, que fue el asesinato de Caín, que mató a su hermano Abel. Caín era del maligno, como dice Juan y lo dice también Jesús de Nazaret. Caín era hijo del maligno, y por eso es que él era malo. Y era egoísta, egocéntrico y centrado en su orgullo, porque era hijo de él, porque esa era la naturaleza de Samael. Era egocéntrico y orgulloso. Y este orgullo fue el que dio a la luz este asesinato. Y él asesinó a su hermano Abel, porque Abel era justo y ofrecía las primicias de su ganado, la ofreció al Señor como el Señor lo ordenó. Esto lo podemos ampliar con más detalle en futuros programas. Esperamos pues como más que nos escriban y que nos hagan las preguntas pertinentes, porque este programa está, digamos, diseñado para llevar al entendimiento hacia quién es Jesús de Nazaret. Entonces no nos vamos a detener en estos detalles y a profundizarlos hoy, pero más adelante con toda seguridad que lo haremos. Entonces así fue como comenzó la maldición en esta tierra, porque Caín, siendo maldito y siendo agricultor, empezó a sembrar y a tratar las semillas y a tocar la tierra, pero como él estaba bajo maldición, la tierra
no le producía muy buenos frutos a él. Y entonces lo que él empezó a hacer fue que como el Señor ya digamos que lo desechó, el Señor lo a Abel, el creador. Entonces él empezó a asociarse con otro tipo de seres, otros dioses, por decirlo de otra manera, que son los ángeles que siguieron en esta rebelión a Lucifer. Eso es lo que vamos a tratar en el próximo programa, que ya se nos acabó el tiempo de este programa, y hasta ahí vamos a dejar ahora. Entonces vamos a hacer un resumen. Lo que vimos en este programa fue cómo lo que llaman el pecado original en realidad fue un adulterio que cometió la mujer de Adán. Vimos que Adán no era como los demás seres humanos, sino que era un ser humano especial, tenía el espíritu del Eterno, lo que lo hacía un alma viviente. Vimos que de ahí, de ese adulterio, salieron Caín y también Abel, y que de ahí salió el primer asesinato y llegó la maldición a la tierra y empezó la enemistad entre estas dos líneas. Entonces más adelante vamos a tocar cómo estas líneas han existido desde el comienzo de la historia del mundo. Ahí fue la fundación del mundo, y desde el comienzo de qué hicieron cada línea, cada simiente, en qué se dedicó a hacer y cómo fue su vida, y que hasta el día de hoy esa misma enemistad es lo que sigue manteniendo el orden de cosas que hay en este momento, y cómo precisamente todo el mensaje acerca del reino está ligado a esta revelación y a entender este origen. Por eso el Génesis significa origen, este origen del mal y de la muerte, y cómo el Mesías vino para revertir eso. Bienvenidos a este programa. Esperamos que haya sido muy revelador y que tengan mucha inquietud de este tema. Vamos a estar publicando y subiendo cada programa, que no sea muy largo, para que puedan escucharlo mientras van al trabajo, mientras están caminando, haciendo ejercicio, o mientras están cocinando en la casa, para que nutran también su espíritu con estas revelaciones que vienen de la palabra del Eterno. Muchas bendiciones y gracias por sintonizarnos. Mi nombre es David Macías, un hermano servidor de todos ustedes, enviado para hacer entender el reino de los cielos en los últimos tiempos. Y gracias a Ricardo por acompañarme en el programa. Vamos a estar continuar la serie. El próximo programa vamos a hablar sobre las estrellas que cayeron con Lucifer, o los ángeles que cayeron con él, y lo que ocurrió con su rebelión en la tierra, que desencadenó en el diluvio. Despidamos, David. Deja muy claro que Dios es el creador, el eterno, Yahvé, el Elohim, y Jesús es su hijo, y que Dios creó los cielos y la tierra y creó a Adán. Muy importante esto, porque hay muchas personas que creen que fue Jesús, y eso es algo que les vamos a ir diciendo a medida que vamos avanzando más en estos programas, porque de ahí viene un engaño y no permite entender todo lo que viene, y no permite entender el reino, que es lo más importante, que es lo que vino a traer Jesús. Y los apóstoles lo entendieron, y Juan el Bautista vivió para dar a conocer el reino. Muchas gracias a todos. Gracias, David. Somos las columnas del reino y vamos a estar con ustedes todos los días para que nos puedan preguntar sus dudas, sus inquietudes, porque lo más importante es que tú entiendas la verdad, y el Espíritu te va a llevar a toda verdad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés escuchando en el mundo entero. Bueno, les deseamos que tengan paz eterna e infinita,
de parte del único y verdadero Dios, y gracia